Todos los miércoles nos acompaña en el estudio el doctor en Derecho Porfirio Ramírez, es nuestro abogado de cabecera y siempre pone en la mesa temas interesantes sobre situaciones que le podrían ocurrir a usted. Revocación de donaciones. Es el tema del día de hoy. Porfirio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Guardamos en el estudio la sana distancia. ¿Cómo has estado? Juan Carlos, muy bien, muchas gracias, contento de estar acá. Y pues sí, efectivamente, revocación de donaciones, Juan Carlos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Entendería, una persona le dona a otra algo, un bien, pero esa donación se le podría llegar a quitar a esa persona. Es correcto, Juan Carlos. Mira, yo creo que para aterrizar el tema de una forma más comprensible, primero, ¿qué es la donación? La donación es un contrato en virtud del cual una persona transfiere sus bienes o un bien de forma gratuita. Eso es lo primero que hay que tener presente. Es un contrato en virtud del cual alguien transmite esos bienes de forma gratuita, y este contrato puede ser de forma onerosa como tal. ¿Y por qué es onerosa, Juan Carlos? Porque todo el mundo tenemos la idea que la donación es gratuita. Sí es gratuita en cuanto a que no hay una remuneración o un precio como en la compraventa, pero puede ser onerosa porque puedo yo transmitir de forma gratuita la propiedad, y el donatario a lo mejor tiene ese inmueble, vamos a hablar de un bien inmueble, una carga, puede ser una hipoteca, por ejemplo. Entonces yo le dono, pero le delego que él siga pagando, por ejemplo, la hipoteca, ¿no? O el gravamen. Entonces por eso es onerosa como tal, o de forma gratuita, propiamente dicha, porque es pura y simple. Simplemente te dono, no tiene ninguna carga del bien que te voy a donar y tú ya eres propietario. Sin embargo, acá lo interesante, Juan Carlos, es que pues mucha gente tiene la idea en que yo ya doné, transmití la propiedad y ya no puedo yo revocarla, por llamarlo así, o nulificarla. Acá la ley contempla el término revocación. Y esta revocación, Juan Carlos, se puede dar, la ley lo refiere, por ingratitud. Así lo marca la ley. Y habla de algunos supuestos. Yo voy a hablar de los dos más importantes. ¿Qué es la ingratitud para la ley? El primero es que el donatario es quien recibe, es muy importante dejarlo en claro, esa persona cometa algún delito en contra de su donante, de quien le da el inmueble, de quien le da ese bien, un delito en contra de su persona, de su patrimonio o inclusive de su honra, y no solamente en contra del donante, sino también de su familia, hablemos descendientes, ascendientes o su cónyuge. Entonces acá es un primer supuesto que la ley contempla, ahí le llama ingratitud. Otro importante también para mí, que ese es básico, Juan Carlos, ¿cuántos padres vemos que le donan a sus hijos un bien, pues el bien inmueble, el patrimonio familiar, para que estén protegidos, y muchas veces los hijos se olvidan de los padres? Y en específico habla la ley que cuando el donante caiga en pobreza extrema, y así lo llama, una pobreza en la cual ya no pueda él subsistir, el donatario, si no lo asiste, si no lo ayuda, hasta por el monto por el cual se le donó, vamos a hablar que es una casa que tiene un valor de 500,000 pesos, y el donatario ve que su donante, y normalmente son los padres, ¿no?, los que donan, no lo ayuda, no lo socorre, así habla la ley literalmente, bueno, pues también es una causa de ingratitud, Juan Carlos, muy importante. Otro punto también para mí trascendental es que eso tiene un término, Juan Carlos, la prescripción de la acción. A partir de que el donante se entera o es sabedor de esa causa de ingratitud, tiene 1 año para poder promover su acción de revocación, Juan Carlos. Otro punto también trascendental, la Suprema Corte siempre se pronuncia porque luego la ley es ambigua o se queda corta, por llamarlo así, y la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en dos vertientes para mí también muy trascendentes. La primera, que independientemente de que el donante inició la acción de revocación y en ese inter, Juan Carlos, es decir, está en el juicio, llega a fallecer, eso no quiere decir que la acción se extinga, porque también hay una interpretación un poquito ambigua ahí. Ahí la Suprema Corte determina que esa acción puede seguir generándose a través de los descendientes, a través del albacea en específico, porque es una acción de tipo personal, no es personalísima. Personal, ¿por qué, Juan Carlos? Porque lo que se busca es precisamente, llamémoslo de forma coloquial, castigar o reprimir a aquel donatario que de forma ingrata se olvidó de su donante o lo denunció. Entonces, aunque muera el donante, ojo, en el juicio, pueden seguir el juicio sus descendientes a través del albacea. Y habla mucho la Suprema Corte de aquellos derechos fundamentales de la gente mayor, de la tercera edad, que son los más vulnerables. Puede ser que se les violaron derechos en vida en ese juicio, derechos humanos, y que el hecho que fallezca no quiere decir que esa violación de derechos no transgreda al fallo del juicio o al mismo procedimiento, sino que la Suprema Corte dice, eso de violación de derechos, como precisamente es una persona adulta, vulnerable, tienen que también repararse, tienen que buscarse que se velen, Juan Carlos. Entonces, es un tema importante porque
en la práctica, Juan Carlos, cuánta gente y sobre todo los padres donamos por el bienestar de nuestros hijos y muchas veces hay ingratitud y no sabemos qué hacer. Porfirio, tengo 2 o 3 preguntas sobre el tema. Cuando se da este proceso de donación, el proceso de donación tiene que ser conforme a derecho, me refiero a que haya documentos, a que haya trámites de por medio, o te lo pongo de una manera mucho más común, ¿no? Por ejemplo, el papá compra un automóvil y se lo da al hijo adolescente a los 17, 18 años de edad y le dice, este coche es tuyo, pero está a nombre del papá o de la mamá, de quien compró, de quien pagó ese automóvil, pero se le dijo al hijo, ese automóvil es tuyo. ¿Eso se considera una donación? La ley contempla formalidades, Juan Carlos. Para que sea una donación primero de un bien inmueble, vamos a hablar de una casa, un terreno, tiene que ser un documento público, una escritura pública. Correcto. Y si es un menor de edad, tiene que estar quien lo representa, que puede ser la misma madre, ¿no? En este caso, el ejemplo que tú pones. Y en un vehículo, Juan Carlos, que es un bien mueble, como tal, puede ser en un contrato privado. Yo referí desde el inicio de la charla que estamos hablando que es un contrato, no hay que perder de vista eso. Y el contrato tiene formalidades. Entonces, el hecho que el papá diga, te doy el carro de forma verbal y de un tanto cuanto abstracto, pues no quiere decir que es una donación como tal. Tendría que haber un documento privado donde se le está donando al menor y cuál tendría que firmar la mamá. Y si es mayor de edad, con que firme, y ese documento, aunque la factura no se haya transmitido como tal, bueno, pues ya se los efectos de una donación, Juan Carlos. Correcto. Sí, y te lo pregunto porque pueden ser incluso hasta casos muy comunes. El papá le entrega al hijo, a los hijos, algún bien y de repente el hijo actúa con ingratitud ante los padres. Por eso te lo pregunto. O sea, finalmente no es un tema extraño, puede ser un tema más común de lo que pensamos, ¿no? Sí, por eso mismo lo toqué, porque es un tema muy recurrente, es un tema en el cual los padres, insisto, ¿no? Por ese amor que hay para con los hijos, por esa, pues de parte de los padres ese querer que estén bien, y muchas veces los hijos se olvidan de los padres, por eso la ley regula todo, y al principio igual referí, Juan Carlos, que hay acciones y que estas prescriben también es importante, que se tiene un año a partir de que la persona, el donante, se entera de esa ingratitud y se puede revocar. Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, el abogado de cabecera de esta casa televisora. Estimado Porfirio, nos seguiremos viendo el próximo miércoles, te esperamos en este programa. Y si nos haces favor, unos minutitos de atender nuestro número telefónico, si tiene alguna duda, si quiere platicar con él, Porfirio Ramírez le asesora, le atiende algunos minutos, 893-7750, y en pantalla están sus números de contacto y sus redes sociales para que entre también en comunicación con él. Buen día, Porfirio, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, siempre muy a gusto de participar en este importante programa. Muchas gracias, buen día.